Mm, Laura y todos los miembros del seminario. Está con nosotros ya Gabriela López. ujú, Ella hizo su bienvenida. doctorado en Guanajuato. Está muy relacionada con una antigua amiga nuestra, muy querida, con Margarita Espinosa. Forma Mm, parte de una red iberoamericana. ujú, Entonces están súper activas y bueno, ujú. ya nos platicará Gabriela en su trabajo, de qué va, ¿no? De qué va, porque forma parte de una investigación mucho más amplia. Muy Entonces, sí, adelante, Gabriela. Hola, buen día. Saludo nuevamente a todos. Doctora Rosario, muchísimas gracias por la invitación. Estos espacios son fabulosos, sobre todo con temáticas tan específicas y bueno, ya leyeron un poco mi texto. Y sí quisiera mencionar nuevamente, como decía la doctora Rosario, que este trabajo pertenece a una investigación muchísimo más amplia, que fue mi tesis doctoral, donde trabajé las redes transnacionales del Partido Liberal Mexicano, específicamente anarquismo. Y justo el interés por desarrollar a esta mujer, a Blanca de Moncaliano, surge porque dentro de esa investigación me doy cuenta que las mujeres están un poco borradas de la historia, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, resulta que son sumamente importantes para el trabajo de la militancia anarquista, no solamente mexicana, que se encuentra en ese momento en Estados Unidos, sino internacionalmente fungen como prácticamente las que sostienen las prácticas materiales de estos sujetos militantes, repito, del anarquismo. Y entonces me enfoqué básicamente en tres periodos de análisis, intentando rescatar a estas mujeres no solamente para visibilizarlas, sino también como para darles agencia, no ponerlas como protagonistas de esta historia que muchas veces en la historiografía, repito, no son señaladas o apenas nombradas. Digo, hay sus excepciones como Margarita Vázquez Montaño, que lo ha trabajado fabulosamente en los últimos años, o bien la mismísima Graciela González Phillips, entre muchas otras investigaciones. Pero bueno, yo lo que hice fue en un primer momento ver a las más reconocidas o a las más famosas. Estamos hablando, por ejemplo, de Juana Belén Gutiérrez de Mendoza. ¿Cuáles habían sido los aportes en una primera línea de lucha de esta agrupación mexicana? Y me encuentro con que Juana lo que hace es aportar teóricamente. ¿Y a qué me refiero? Bueno, Juana en una primera etapa ella nos está hablando de mujeres como muchas otras, pero específicamente de un sector sumamente invisibilizado, como lo eran las trabajadoras domésticas. ¿Qué tiene de relevante esto? Pues que esas peticiones o esas consignas de las que nos hablaba Juana en un primer momento están diciendo que las trabajadoras domésticas deben tener un salario mínimo y también deben tener acceso a cualquier otra de las prestaciones por las que se está luchando en cuanto al varón. Esa es como una de las mujeres más destacadas de esa primera etapa y que por supuesto funge un papel fundamental porque crea una primera red de contacto entre los periodistas independientes de la época. Estoy hablando de 1900 a 1905. Y esa primera red resulta fundamental porque es quien impulsa a estos mexicanos para que se vayan a los Estados Unidos y se contacten con otras formas de lucha. Y en esas otras formas de lucha estoy viendo que también hay mujeres sumamente importantes, ni más ni menos que Ethel Duffy, que también colaboró con el Partido Liberal Mexicano y que ella indudablemente fue fundamental también en cuanto a que fue traductora. Y ella al ser traductora lo que hace es establecer un sentimiento o una línea de identidad entre los trabajadores estadounidenses y los mismos mexicanos. Pues resulta que esta mujer también dio clases de español y de inglés a muchas agrupaciones, sobre todo socialistas en los Estados Unidos. Aquí quisiera resaltar o quiero resaltar una diferenciación entre las diferentes mujeres que van a estar colaborando en el Partido Liberal Mexicano. La primera estamos hablando prácticamente de Juana Belén, de una mujer que se dedica al hogar. Sin embargo, por las condiciones mismas que ella está observando en el norte de la República, que es donde ella vivía, se atreve a denunciar cómo es que están viviendo los mineros en esa parte de la República, es decir, se va inmiscuyendo paulatinamente dentro de esta agrupación política o este activismo político. Después, con Ethel Duffy, lo que observo es que son mujeres, no nada más es ella, pero es una de las más importantes,
son mujeres instruidas. Se trata de mujeres que fueron a la universidad, que tienen una carrera, que académicamente destacan, pero sobre todo que tienen los recursos monetarios para sostener la lucha del Partido Liberal Mexicano. Y no solo eso, sino que reproducir o hacer o diversificar las prácticas materiales de estos sujetos. No solamente ayudan a que Regeneración, como el órgano del partido, el órgano difusor del Partido Liberal Mexicano, se sostenga, sino que publican otro tipo de materiales, repito, folletos, revistas, incluso sus propios periódicos. Sin embargo, también por las mismas diferencias políticas e ideológicas que hay con la agrupación de mexicanos, se van a separar. Y en el último momento de esta agrupación, en el último momento de lucha que identifico, que es de 1910 hasta 1922, tenemos exclusivamente mujeres obreras, y no solamente obreras, muchas de ellas son anarquistas. Y es aquí donde coloco justamente a Blanca de Moncaliano, porque además Blanca tiene otra particularidad, es colombiana, ¿no? Y se va a sumar a esta lucha que están haciendo los mexicanos. Estamos hablando ya de un periodo de lucha armada en este territorio, de convulsión, donde no únicamente ellas colaboran con la práctica de estar escribiendo en el periódico, que es sumamente importante, sino que también se vuelven esta especie de traficantes, mujeres traficantes, no solamente del mismo periódico entre la frontera de los Estados Unidos y México, sino que también van a transportar armas clandestinamente, por supuesto, debajo de sus faldas, el periódico lo llevan en el corset, entonces juegan todo un papel maravilloso. Pero ¿qué tiene de particular Blanca de Moncaliano, además de que es colombiana? Bueno, ella, como ustedes podrán haber observado en el texto que les envié, resulta que ella cuenta con una larga trayectoria de lucha, porque no es cualquier mujer, no es cualquier anarquista. Estuvo colaborando ni más ni menos que con Francisco Ferrer en España. Eso ya nos habla de un calibre intelectual de esta mujer sumamente avanzado para la época y sobre todo porque estoy hablando de un tipo de mujer que va abriendo camino para las otras. ¿Y esto qué significa? Bueno, abrirse camino entre esta práctica que generalmente es vaya, mm, enarbolada o hecha por el género masculino, ella lo que hace es ganar ciertas discusiones para posicionarse políticamente y de esa manera ir entrando a estos espacios que habían sido de cierta forma sumamente cerrados. Bahía Blanca lo que hace es establecer ciertas conexiones, juega un papel fundamental para hacer toda una red o entramar o estrechar esos lazos que tenía el Partido Liberal Mexicano con anarquistas de otras partes del mundo. Específicamente es interesante ver su papel en cuanto al nodo que se encuentra en Cuba, el periódico Tierra. Ella básicamente lo que hace es convencer propiamente a los cubanos de que se tienen que contactar y se tienen que unir a la lucha de los mexicanos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un punto clave donde la Revolución Mexicana, vaya, es ese campo de, ¿cómo decirlo? Se me fue la palabra. Bueno, es el primer lugar de donde puede salir la revolución internacional. Veamos qué está sucediendo en México, cómo va funcionando tanto políticamente como ideológicamente para después de ahí llevar la revolución a otras partes del mundo. Entonces, Blanca, repito, juega ese papel fundamental donde ella está convenciendo a otros militantes anarquistas de apoyar a estos mexicanos. Y sobre todo hablo en algún momento del texto de la radicalización que hay en el periódico Regeneración gracias a este tipo de mujeres. Porque si bien hay consignas que habían sido propias de ellas o dirigidas a las mujeres, como repito, la lucha por los derechos para las empleadas domésticas o bien el reconocimiento de los hijos naturales, resulta que Blanca va un poquito más allá. Ella nos está denunciando una doble explotación que están viviendo las mujeres, no solamente las mexicanas, sino las mujeres de todas partes del mundo. Esa doble explotación consiste primero en lo laboral y después en el hogar. ¿De qué se trata? Si no cambiamos las condiciones materiales y en general si no cambiamos el sistema económico,
Blanca está diciendo que las mujeres jamás van a lograr esa emancipación. Tenemos por un lado entonces a una Blanca que está pugnando por una lucha de clases, sí, donde ya se incorporan las mujeres y está haciendo todo un entramado, toda una red con militantes de todo el mundo, pero también está forjando su propia red con solamente mujeres anarquistas. Y esto es fundamental porque no se veía, o bueno, yo no lo he visto en la historiografía, que esta mujer se atreve a hacer o a formar parte de esa misma red, que seguramente ni siquiera eran conscientes de que lo estaban haciendo, pero que a lo largo de la investigación, repito, me doy cuenta que están esas conexiones entre periódicos sácratas hechos solamente por ellas y que se están mencionando y están haciendo referencia. ¿Por qué es importante también este tipo de redes? Porque sostienen a estos periódicos. Estos periódicos no tienen otra manera de mantenerse avante si no es a través de las contribuciones que se hacen entre simpatizantes y entre militantes. Y sucede entonces que me doy cuenta que una vez que este tipo de discursos, como los de Blanca, aparecen en el periódico Regeneración y de otras mujeres, por supuesto, el ingreso económico que proviene del género femenino se dispara completamente. Es decir, vemos que estas mujeres tienen un sentido o logran establecer una identidad con otras, porque también son obreras, porque están hablando de las problemáticas que están sufriendo sus compañeras, que además no se les había dado un espacio para ser escuchadas y ni siquiera para ser consideradas en ciertos proyectos políticos. Entonces, dentro del anarquismo es donde ellas encontraron este espacio para alzar la voz y también hacerse presentes. Entonces, lo que rescato de esta mujer básicamente es su influencia en la ideología, pero también su fuerte discurso y sobre todo lo que hizo ella para que estas redes anarquistas se extendieran, repito, no solamente con la militancia masculina, sino también con el género femenino. Entonces, hasta aquí la quiero dejar. Quisiera también escuchar si hay algunos cuestionamientos. Laura, ¿puedo señalar, hacerle una pregunta para que Gabriela nos pueda ampliar un poco? Claro que sí, justo Sí, iba a dar iba a dar la palabra. Adelante, Rosario. sí. Gabriela, a mí me parece que el texto de Blanca de Monqueliano también tiene como una gran, como un gran eje, que es su pensamiento pedagógico. Me parece que además de construir un discurso y una narrativa dirigida a un público lector femenino, como que el corazón, la clave también es su pensamiento pedagógico y lo que está, tú nos das unas muestras discursivas, pero creo que allí hay una gran aportación de Blanca. ¿Nos pudieras hablar un poquito más al respecto? ¿O dejamos para después las respuestas, Laura, como tú digas? No, pero pienso que esto sí es importante porque nos permite tener como el cuadro de Blanca y luego sí ya entramos a preguntas particulares, si les parece bien, ¿ok? Está bien, gracias. Ok, justo creo que ahí radica la importancia o la influencia que ejerció Francisco Ferrer en ella. Francisco Ferrer como uno de los grandes, grandísimos referentes de la pedagogía libertaria o las escuelas modernas. Y al ella estar en España conviviendo directamente y ejerciendo como profesora en este territorio, desde luego que absorbe muchísimas de las ideas y específicamente cuando están hablando de que las mujeres es necesario formarlas en dos sentidos. Una, la maternidad, que entiendan lo que significa la maternidad, porque al ser ellas el sostén de las infancias prácticamente, son quienes enseñan y si enseñan de manera científica, es decir, desde una perspectiva científica y no religiosa, entonces habla de que se puede liberar a la humanidad. Y esto lo vemos también cuando ella está proponiendo que estas escuelas que se tienen que forjar o se tienen que construir en todas partes del mundo, pero específicamente en América, por las condiciones mismas de la clase obrera en este continente,
Pues es que los niños tienen que entender varias cosas y entre esas varias cosas es que las matemáticas deben desaparecer. Ojo, no en el sentido estricto, ¿no? Sino que se le tiene que dar la libertad al infante de elegir qué es lo que quiere aprender primero. Si él tiene esa libertad, entonces va a poder construirse como un sujeto completamente libre. Repito, no es que desaparezca el pensamiento matemático, ¿no? De esa construcción o de esa línea de educación, sino que hay que darle prioridad a lo que el infante requiere. ¿Qué otras cosas se plantean con estas escuelas racionalistas? En el sentido estricto de la educación que ella está viviendo en ese momento, dice, ok, los exámenes, por ejemplo, están diseñados para hacer que los niños compitan entre sí. ¿No? Porque quién saca la mejor calificación, quién tiene el reconocimiento, quién es el castigado por menor número de calificación. Ella dice, en ese otro sentido, si desaparecemos este tipo de estructuras que obligan a los niños a que estén compitiendo constantemente y no solamente a que compitan, sino que los señala, entonces de esa forma vamos a ir impulsando el apoyo mutuo desde los infantes. Eso para la época, por supuesto, es sumamente importante, ¿no? Porque estamos hablando de que lo que busca a través de este tipo de educación es la solidaridad y, repito, el apoyo mutuo. Si tenemos eso, si estamos forjando a las infancias desde esa perspectiva o con esa conciencia, vamos a ver entonces una sociedad nueva, ¿no? En una sociedad donde no va a existir la opresión, donde se eliminan las clases, los señalamientos. Entonces, por eso es para ella tan importante la educación en los niños, pero también en las mujeres. Y sobre todo entender este concepto de maternidad. ¿Qué significa ser madre? ¿No? No es nada más dar a luz y cuidarlos en lo que necesitan materialmente, ¿no? Sino que también los sentimientos influyen demasiado, hacerlos sentir personas valiosas. Entonces, sí tienen ahí un rollo bien interesante en cuanto a la educación. Muy bien, pues es un personaje muy, muy interesante a todas luces y seguramente habrá comentarios, preguntas, dudas, sugerencias, así que adelante. Creo que Rosario todavía está, así la veo, ¿no? Ileana, Hola, y luego, muchas gracias Gabriela por tu trabajo. Mira, yo la verdad muy brevemente, em, a ver, siento que esta es una sugerencia. No sé para dónde lo vas a mandar. No sé si es para alguna revista o un capítulo de libro o lo que sea. Pero creo que sí faltaría un poco de bibliografía sobre mujeres en la revolución. Porque entiendo que estás explotando bastante bien tus fuentes, que está muy padre que las estás analizando. Sin embargo, creo que sí sería importante insertarla dentro de este contexto de mujeres, porque de pronto me pareció como que estaba ella sola, como que nada más, digamos, ella iba solita y que no había nadie más que hiciera lo mismo que ella. Entonces, eso, y también, si, y esto es pregunta, si tiene alguna relación con el primer Congreso Feminista, porque creo que, pues es, digamos, o sea, como que cuando se habla del primer Congreso Feminista, que es del 19, en realidad ahí lo que se está diciendo es casi como que apareció así de pronto, ¿no? Y pues no, ¿no? Más bien, creo que tu trabajo lo que podría, también, digo, además de las evidentes aportaciones, pero también aportar para poder comprender por qué llegamos a ese punto en este país, ¿no? Y eso. Y la otra es que, mira, y justo me surgió también a partir de lo que estabas hablando ahorita. Una de las cosas que con la que a veces como que uno se va con la finta cuando encuentra un ejemplo así como el tuyo, que es buenísimo. A mí en una de esas me pasó también, ¿no? Y te platico mi experiencia para ver si te sirve de alguna forma, muy brevemente. Cuando yo estaba estudiando las mujeres en el crédito en la Nueva España,
me di cuenta que en realidad no eran, ¿cómo decirlo? Como que no eran la excepción, eran más la regla y era lo más común del mundo, ser viuda y ser prestataria y aprovechar el capital social del marido finado y etcétera, ¿no? También era muy común que fueran administradoras de sus haciendas, de sus ranchos, etcétera. Y a veces uno dice, no, pues es que es la excepcionalidad y en realidad no tanto, ¿no? Más bien es que la historiografía las ha callado, que eso es distinto, ¿no? Entonces, en este caso, por eso, digamos que mi pregunta es, o más bien mi sugerencia es, ¿de qué forma podemos insertar a esta mujer en su relación con otras? Es decir, no solamente en su relación, en sus relaciones internacionales, que me pareció padrísimo el grafo este que pusiste, porque también a mí me gusta mucho el análisis de redes sociales, em, pero sino más bien en su propio contexto, cómo es que con sus pares está interactuando, ¿no? Para saber si hay alguien que se dedique a esto mismo. Y te lo digo porque en 1916, no, espérate, por ahí de los años, no, perdóname, por ahí de los años 30, era muy común que la Comisión Monetaria, perdón, la Nacional Financiera, diera créditos a mujeres que hacían libros para niños o revistas para mujeres. Y darles crédito, así el gobierno directamente les daba crédito y era lo más común del mundo. Entonces, no sé acá, digamos, lo estoy hablando, lo estoy diciendo en cuanto a, y esto, a mí me gusta mucho porque justo todas mis amigas, mis hermanas, etcétera, están en el campo editorial y entonces tal vez destacar la importancia de una mujer, más allá de una impresora, ¿no? Que eso ya sabemos que era muy común, pero que una mujer que está actuando como editora y tal vez también ahí poder aprovechar esa parte de decir, bueno, no solo es, digamos, tal vez que era común lo que ella hacía, ajá, pero promovió no solo, digamos, las ideas anarquistas en México y etcétera, sino también ayudó a que se fuera consolidando o a que se abrieran espacios para las mujeres en una nueva, o bueno, nueva actividad, que es la actividad editorial, ¿no? Entonces, eso, pero me gustó mucho, mucho tu trabajo y creo que has explotado muy bien las fuentes, que están maravillosas. Gracias por poner imágenes, porque así ya como que uno tiene más relación con aquello. Muchas gracias. Ok, bueno, entonces vamos a hacer ronda de preguntas como usualmente hacemos y luego le damos la palabra a Gabriela. ¿Está bien? Has tomado nota, ¿verdad, Gabriela? Claro. Bueno, muy bien. ¿Alguien más? Creo que Luz Javier había levantado la Perdón, mano. doctora. Adelante. Y luego Carmen, ok. Vale. Pues felicito a Gabriela por su trabajo y desde luego celebro la temática que aborda. Me pareció muy esclarecedor en cuanto al papel que aborda sobre la mujer en la historia y sobre todo en este contexto, ¿no? que estamos trabajando en el seminario. Y en particular la línea que toma y que tiene que ver con el tema editorial, un campo que pues, había sido dado por el hombre desde su origen y que tenemos el caso de algunas mujeres que tuvieron que usar la pluma, pero con seudónimos masculinos, ¿no? Y en este caso, pues es muy revelador. De modo que los periódicos de corte acrático que refirió aquí Gabriela, me parece que son un espacio donde fungieron como una especie de equilibrio entre el hombre y la mujer, pero sobre todo donde se está abriendo brecha a la mujer en su camino de la emancipación, ¿no? Sobre todo aquellas que compartían este tipo de perspectiva. Y a propósito al personaje que aborda Gabriela, me parece la forma muy creativa de Blanca, su personaje, cómo emplea las metáforas basadas en textos bíblicos, por ejemplo, y cómo las adapta para dar un mensaje libertario, aprovechando que las poblaciones latinoamericanas y especialmente la mexicana, pues son altamente creyentes y religiosas. Entonces, cómo usa o se basa de eso para dar su mensaje, ¿no? Entonces, me resulta muy interesante cómo lo aborda. Ahora bien, me llamó la atención por ahí un pasaje de tu texto, y es que tienes la información, que nos pudieras dar un contexto del encarcelamiento y del esposo de Blanca, de Juan Francisco,
por parte del gobierno de Madero, es decir, cuál era la postura de Madero respecto a organizaciones de tipo de libertario, porque uno pensaría que, o bueno, yo al menos tenía otra idea del gobierno de Madero, y sobre todo esta fama la tenía el gobierno de Porfirio Díaz, ¿no? Etcétera. Pero que nos pudieras dar un contexto, porque me parece que fue algo que marcó la trayectoria profesional y tanto personal de la vida de tu personaje. Entonces, cómo opta o toma una postura bastante radical contra Madero. Entonces, no sé si nos pudieras dar un poquito más de luces en este contexto de cuál era la posición del gobierno maderista respecto a estas organizaciones y en particular sobre el esposo de Blanca, si es que tuvieras algún dato de ello. Gracias. Carmen, y un paréntesis, aprovecho para darle la bienvenida a Ana Laura, ya luego la presentaremos, pero bueno, adelante, Carmen. Ok, bueno, buenas tardes. Gabriela, me gustó mucho tu trabajo, me parece que pues aporta bastante, es un personaje súper interesante y es una historia pues finalmente muy bonita, ¿no? A mí pues también por motivos personales pues me llama mucho la atención que sea colombiana. Entonces, si bien es muy difícil rastrear los orígenes y ver todo, creo que sí nos ayudaría un poquito que en tu texto pusieras un poquito más sobre ese contexto del que ella viene. ¿Por qué? Porque es claramente una persona súper anticlerical, de principio a fin y que se va radicalizando, y eso también lo podemos entender a partir, aun cuando no conozcamos, digamos, mucho más de las publicaciones que hizo en Colombia, pues del propio contexto, ¿no? Esta gran hegemonía conservadora, esta constitución colombiana de 1886, donde se declara un estado confesional. Entonces, pues claro, ella viene de este contexto conservador, muy religioso, donde la iglesia tenía una participación enorme y pues si bien Colombia es un estado laico, todas esas cosas se notan desde lo más cotidiano, ¿no? En México, que ha sido un estado laico, que ha habido pues todas estas situaciones anticlericales, pues en una oficina pública no esperamos ver, no sé, un Cristo, una Virgen. En Colombia hoy en día perfectamente normal puede salir el presidente con un Cristo, bueno, no sé Gustavo Petro, pero sí se hablan como mucho más abiertamente de estas cuestiones y en esa época pues no se diga, ¿no? Entonces creo que sí sería como interesante también retomar este contexto y que Blanca y su esposo Juan Francisco pues vienen de este contexto colombiano muy religioso, digamos, o con una religiosidad pues que es distinta a la mexicana de alguna manera, que es más de Estado, si se quiere. Entonces, eso me parece interesante. También me parece interesante, y aquí tengo como una duda, Gabriela, porque yo había estado en una presentación tuya anterior, que me encantó tu trabajo, pero no sé si ahí tengo como un lapsus, si los hijos eran nada más de él o eran también de ella, como que esta situación familiar también ya me llama mucho la atención, porque finalmente pues es una mujer anarquista, es una mujer pues que también tiene las cuestiones feministas, pero a la vez es una esposa que da la impresión de que está en un matrimonio heterosexual, monogámico, cuidando a los hijos. Entonces, no es que necesariamente tenga que estar peleado, ¿no? Ella puede tener una ideología, pero finalmente esta parte pedagógica también impacta en ese ser mamá, digamos, porque como decías, no es nada más criar a los hijos para que sean buenas personitas, sino que hay una intención ahí también en la crianza, pero finalmente siguen estando estas cuestiones de la crianza ahí en su vida personal, ¿no? Que también, pues, con el esposo, con todo, entonces, pues me parece interesante, ¿no? No quiero establecer ningún juicio de valor, ni mucho menos, simplemente, pues señalar eso y que me aclares, por favor, esa partecita, porque en el texto como que habla de los hijos, pero no sabemos tampoco cuántos hijos eran, y pues debió ser una cosa tremenda andar con niños para arriba y para abajo, y bueno, también me parece muy lindo de tu texto que incorporas como las imágenes, como decía Iliana, imágenes, gráficas, todo esto me parece también súper útil para ir
identificando estas cuestiones y pues creo que también pudo haber ahí como un encuentro con los Flores Magón que habían estado con el hijo del aguizote y ellos con estas publicaciones también ilustradas, muy satíricas, muy mordaces, creo que también ahí encontramos eso, como esos puntos de coincidencia, ¿no? Me llamaba también la atención dentro de las gráficas que ponías, uno que hablaba como del tiraje y nos decías cómo cuando estuvieron Blanca y Juan Francisco en esta publicación aumentan los tirajes, pero en realidad no vi ahí como, o no me queda claro como a qué lo asocias tú o le das un espacio de una gráfica, pero no me queda como muy claro qué pasó ahí, si sus conexiones internacionales, si era como esta visión un poco de negocio que en algún momento se le llegó a achacar como si fuese algo muy malo a este personaje Juan Francisco. No sé ahí como que no me queda muy claro cuál es la relevancia, digamos, o qué es lo que tú nos explicas a partir de este aumento del tiraje en esta época. Entonces, bueno, con eso termino mis comentarios y muchas gracias por tu texto. Es muy bonito el personaje, muy lindo el texto, muy fácil de leer y muy entretenido también, ¿por qué no decirlo? Muy bien. ¿Alguien más antes de darle la palabra a Gabriel? Gabriel, creo que te veo con ganas de preguntar algo, de comentar. Bueno, sí, sí se me hizo muy interesante leer este texto y pues lo agradezco porque no me había metido mucho en la cuestión anarquista. Y los planteamientos que hacen en esa época, pues parece que estaba leyendo cosas del presente también incluso, ¿no? Son luchas, reivindicaciones feministas que se han estado planteando hasta la fecha y que, pues paradójicamente apenas se están superando y están todavía en el mismo contexto de educación para que la gente pues acepte un poco más la diversidad de género y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero paradójicamente, bueno, en aquella época, pues en esa época de cambios, con la Revolución Maderista, obviamente pues se necesitaba de un Estado fuerte para hacer los cambios que se requerían en la época de la Revolución a la cual pues se contraponía al movimiento anarquista y el Estado, como sabemos, pues el Estado con Madero pues no fue muy fuerte y allí se explica por qué sucumbió, por qué no aguantó tanto tiempo, porque pues, fue un gobierno muy débil y entonces pues no se podía hacer los cambios necesarios, ¿no? Entonces, parece ser que en aquel tiempo la lucha anarquista y sobre todo las reivindicaciones, pues eran un tanto utópicas porque no existían las condiciones. En la actualidad ya se han hecho esos cambios, pero paradójicamente, bueno, se han hecho a partir del empuje de las organizaciones civiles feministas, pero el Estado las ha asumido y se han aceptado esos cambios, pero es el Estado el que está tratando también de inducir la educación para que se acepte ya esta diversidad de género y es el mismo Estado incluso el que impone sanciones para aquel que cometa violencia de género. Han surgido este tipo de delitos, ¿no? Nuevos y es el Estado el que impone las sanciones. Entonces, el sueño anarquista como que también choca en la actualidad con este tipo de injerencia del Estado en la reivindicación feminista. Entonces, pero de todas maneras se me hace un pensamiento muy avanzado para la época. Las condiciones no existían, pero pues hasta ahora todavía se sigue luchando por ello, ¿no? Es más un comentario que preguntas. No sé cómo lo vea también Gabriela en la actualidad, ya es porque pues la historia para eso nos sirve, ¿no? Para entender el presente y lo que ya venía desde el pasado. Y me Ujú. imagino que también no han de haber sido la única que estuvo luchando por esas reivindicaciones, sino como dijo la doctora Ileana Quintanar, pues no estaba sola. A lo mejor había también muchas mujeres que también lo luchaban, pero bajo otros movimientos, no propiamente el anarquismo, sino por que estuvieran otras posturas políticas, ¿no?
Entonces, más bien es un comentario que me llamó la atención. Gracias. Muy bien, Gracias. gracias. Bueno, pues adelante, ¿Puedo, Gabriela. puedo No, perdón, Rosario, sí, perdón. Sí. No, pues, retomando un poco el comentario de Ileana y de Gabriel en torno a ubicar a Blanca, y unirla, ver cuáles fueron sus conexiones, sus nexos, sus redes con las otras mujeres de regeneración, porque tenemos a Gabriela, que ella ya las ha trabajado, tenemos como un grupo grande de mujeres bastante ilustradas, como ella misma comentaba, personas muy instruidas como Rosa Méndez o María Talavera, también que tuvieron nexos con mujeres anarquistas de los Estados Unidos. Sí, entonces Elizabeth Darling, la pareja de Kenneth Turner, que es Ethel Duffy, creo que ahí como que sería como muy aportativo que se pudiese ver si coincidieron, ¿no? Si coincidieron al menos en algunos números que publicaron, para ver las temáticas, ver sus preocupaciones a través de sus narrativas periodísticas e ir diferenciándose qué tanto era más radical Blanca, ¿sí? De las otras mujeres y ver si realmente el proyecto editorial de Blanca, de la revista Pluma de Fuego, que fue un proyecto editorial efímero, invitó a quienes, ¿no? De qué mujeres, de qué otras mujeres o de qué otros grupos ella se rodeaba y realizaba conexiones para enviar ese mensaje tan poderoso de una lucha libertaria, porque era un mensaje muy anticlerical, parecía, y muy en contra del hombre y la sociedad patriarcal. Entonces ella me parece que tiene, pues sí, un discurso muy incendiario y quizá ver si eso la diferenciaba de los otros grupos, porque finalmente van a romper con los Flores Magón, ¿sí? Van a romper con los Flores Magón, y si primero Blanca y su esposo Juan Francisco luchaban o veían mal al gobierno de Porfirio Díaz y posteriormente pues atacaban muy virulentamente a Francisco y Madero y hasta pues veían como algo bonancible su trágico fin, ¿no? Entonces, creo que ahí como ir viendo o darle un poco de mayor peso a Blanca en su relación con el pensamiento que tienen sus colegas o sus compañeras que también participan en el periódico Regeneración. Eso sería como mi comentario y pregunta como de mucho interés para mí. Gracias. Muy bien, entonces, Gabriela, aquí luego abrimos nuevamente la ronda de preguntas, por favor. Sí, híjole, gracias a todos por sus preguntas y comentarios. Son maravillosos. A mí este tema me fascina, me encanta. Y bueno, habría que ubicarnos primero en un contexto en el que el pensamiento de las mujeres es sumamente divergente. No solamente están las anarquistas, también tenemos a las feministas que las colocan como las sufragistas, pero también están las socialistas. A mí me gustan estas mujeres por la radicalidad de las demandas que están haciendo. Específicamente hablo de la relación que tuvieron, o me gusta mucho destacar la relación que tuvieron, ni más ni menos que con Emma Goldman, una de las figuras del anarquismo femenino muchísimo, muy relevante a lo largo de la historia. Y en ese momento, por supuesto, se consideró la mujer más peligrosa del mundo. A ese calibre estaba Emma Goldman y ellas estaban relacionando con esta sujeta de pensamiento, ¿no? No solamente en el mismo espacio, sino en el mismo tiempo. Este pensamiento está convergiendo, lo están discutiendo, ellas están hablando no solamente del derecho de la mujer para decidir sobre su cuerpo, para utilizar anticonceptivos, el aborto, ellas ya lo están peleando desde ese entonces.
Entonces, son cosas maravillosas que, como ya comentaba Gabriel, híjole, si bien parecían utópicas en ese contexto y en ese momento, lo feo o lo malo de no conocer muchas veces la historia es que generacionalmente se vuelven a retomar, pero olvidando toda esa tradición de lucha que hay a lo largo de la historia de todas estas mujeres, ¿no? Pareciera, por ejemplo, el aborto una consigna novedosa, cuando desde 1882 Emma Goldman ya está en un congreso diciendo las mujeres tienen que abortar si así lo quieren. ¿No? Entonces, en ese gran, en esa gran ramificación del pensamiento femenino es donde se encuentran ellas. Hay que hacer también la distinción que se separan demasiado de las sufragistas porque las consideran burguesas. Ellas están diciendo, las mujeres sufragistas están luchando por tener el derecho a sus propiedades, por poder divorciarse, pero nosotras obreras que no tenemos ni siquiera qué comer, por supuesto que no nos interesa tener el derecho a adquirir una casa o a pelear con el marido por mi casa cuando ni siquiera la tenemos, pues. Entonces, esa separación la encuentro en ese contexto, repito, donde hay muchísimas demandas. Ahora bien, me voy a ir de atrás, de adelante hacia atrás para ver si logro aterrizar en cada uno de los comentarios y preguntas que hicieron. Respecto a lo que decía o preguntaba la doctora Rosario, ¿coincide con otras mujeres? Sí. De hecho, Blanca de Moncaleano es vista dentro del grupo Regeneración, sobre todo por María Talavera Bruce, como una de las ácratas o libertarias más adelantadas de la época en cuanto a pensamiento. Cuando llega Blanca de Moncaleano a Los Ángeles, que es donde está esta agrupación radicando, dice, vaya, ha llegado la familia más adelantada de América en cuanto a anarquismo. Qué orgullo tenerla en estas oficinas, porque además va a colaborar con el Partido Liberal Mexicano y va a publicar en Regeneración. O sea, es vista como la familia modelo de esa nueva moral y de esa nueva concepción de sociedad o mujer nueva que ellos estaban planteando. Y eso me relaciona un poco con lo que ya preguntaba Carmen, ¿no? Ok, entonces pareciera que ahí hay una paradoja, ¿no? Porque estamos hablando de una mujer nueva, pero que se dedica a la maternidad, pero que vive en monogamia. Híjole, yo lo que veo dentro de ese contexto también es las grandes contradicciones de la época. Si bien son mujeres sumamente adelantadas, están pugnando por forjar nuevas relaciones o interrelaciones, ¿no? Entre el género masculino y el género femenino. Ahora bien, no es madre biológica. Tiene 4 hijos, pero los 4 hijos son adoptados. No son ni de Francisco ni de Blanca. Ella los adopta, me parece que 2 en Colombia y otros 2 en Cuba. Entonces, lo que ella quiere hacer ver socialmente es que podemos forjar esas nuevas mentes y esos nuevos seres sin ni siquiera tener un vínculo consanguíneo, ¿no? Y eso es sumamente hermoso de su parte, y no lo digo en el sentido somero de la palabra, ¿no? Sino todo lo que eso conlleva. Porque además, como bien lo mencionaban también, tiene que estar, o una de las características de la militancia anarquista es la movilidad. Tiene que estar de un país o de un territorio a otro cargando con sus 4 criaturas, ¿no? Y en búsqueda de espacios donde poder combatir ese principio básico del anarquismo que es contra toda autoridad. Entonces, donde ella se plante, está luchando en contra del gobernante, no sea Francisco I. Madero, sea Porfirio Díaz, sea Restrepo, quien esté en el poder, ella está pugnando porque sean abolidas esas relaciones o esas condiciones de opresión hacia el género humano en su complejidad, no solamente en un estado. De hecho, hay una cosa bien interesante de Blanca. Ella dice que o aboga por la violencia justo en la línea de otras grandes anarquistas como Emma Goldman o Voltairine de Cleyre. La violencia se puede utilizar sí y solo si es para cambiar el sistema económico. Porque si solamente se utiliza para cambiar al representante de la autoridad, no sirve de nada. No sirve de nada que se mate a Porfirio Díaz, por ejemplo, si enseguida va a llegar otro representante o va a llegar otro presidente. No estamos haciendo absolutamente nada. La pugna es por cambiar el sistema económico en toda su complejidad. ¿En qué temáticas coinciden?
Híjole, a pesar de que son mujeres tan aguerridas, porque si no es cierto, no es nada más ella, hay alrededor de 1000 mujeres que están entrelazadas a través de los periódicos en esta época. No solamente se trata, vaya, de ese discurso incendiario, de que la mujer se tiene que educar, donde la mayoría de todas las que están en ese momento de 1910 al 22 en el Partido Liberal Mexicano coinciden. La mujer en primera instancia se tiene que educar científicamente, lo llaman ellas, para poder ser libres, para poder ser mujeres emancipadas, tener otras condiciones materiales, económicas y todo lo que eso conlleva y formar nuevos seres humanos para llegar a esta sociedad nueva. Por eso decía o hacía la distinción entre 3 épocas, porque encuentro mujeres sumamente distintas que están pugnando por cosas que pareciera que no convergen o que no están relacionadas, pero que finalmente van impulsando ese espacio para que otras se vayan posicionando dentro de estas prácticas editoriales. Específicamente, ella, tengo que decirlo, es la primera mujer hispana en los Estados Unidos en tener su propio periódico de corte anarquista. O sea, la primera, ni siquiera Emma Goldman. No digo porque además ni era hispana, pero es la primera en los Estados Unidos que está hablando de este tipo de cosas. Una mujer que cómo sostiene ese periódico. Solamente se pueden sostener estos periódicos independientes a través de las aportaciones monetarias que hacen otros militantes. Es por ello que les ponía esa grafiquita. Digo, todo esto está sumamente descontextualizado porque solamente ven una parte de esta mujer, pero ponía esa gráfica justo para mostrar la importancia. ¿Y a qué me refiero? Cuba, en América, es un espacio territorial fundamental. Cuba es la entrada de las ideas anarquistas al resto de América, ¿no? La mayor parte de la migración que viene de Europa primero llega a Cuba y después se distribuye por toda América. Digo, no siempre, no era la regla, pero generalmente sucedía de esa forma. Y no solo eso, sino que Cuba también era ¿cómo decirlo?, el nodo más importante, el más avanzado ideológicamente de toda América. Entonces, si los mexicanos querían que su lucha se conectara o se conociera en el sur del continente, tenía que ser aprobada primero por los anarquistas cubanos. Y sucede de esa manera. Por eso es tan importante que Blanca tuviera ese contacto con estos cubanos, porque al tener ese contacto, pasar a México y ver las condiciones en las que estaba nuestro querido México de principios del siglo XX y llegar a los Estados Unidos, Blanca está diciendo, es cierto, ¿no? Los trabajadores mexicanos, el pueblo mexicano está pasando por todo eso que los Flores Magón nos están contando en Regeneración, lo cual significa que necesitamos el apoyo del mundo entero para que esta revolución triunfe. Entonces, por eso es tan importante. A partir de que Blanca y Moncaliano, su esposo, legitiman de alguna manera esta lucha, es que incrementa el ingreso del periódico Regeneración. No solamente de España, Francia, incluso de Japón, que hasta allá llegó Regeneración, sino Argentina, que también es uno de los nodos más importantes de la lucha ácrata en América. Híjole, manda todos los recursos que puede para que la revolución en México se lleve a cabo. No solamente al grado de que no solamente se está enviando recurso monetario, se mandan personas de Francia, de España, de todas partes del mundo para que vengan a tomar las armas a México por ese proyecto que está enunciando el Partido Liberal Mexicano. Entonces, ahí radica la belleza y la importancia de estas redes y sobre todo de lo que están haciendo estas mujeres, que además hay que decirlo, la primera pregunta que yo me hacía hace ya muchísimos años es, bueno, si la mayor parte del tiempo los líderes o los hombres están encarcelados, ¿quién sostiene esos periódicos? ¿Quién sale a las calles a venderlos? ¿Quién está hablando al resto de los obreros de lo que buscan este tipo de agrupaciones? Las mujeres. Entonces resulta que Blanca, la misma María Talavera, que ya mencionaba la doctora Rosario, pero tenemos también a otras mujeres como Sofía Bretón,
tenemos a Francisca J. Mendoza, digo, Rosa Méndez es seudónimo de Enrique Flores Magón, pero también juega un papel importante. Ellas salen a las plazas públicas de los Estados Unidos a gritar, a decir, a leer el periódico. Obviamente van a ser perseguidas, también van a ser encarceladas por todos estos trabajos que ellas están realizando. No solo eso, también van a fungir como actrices. Por eso hablo de la construcción de una cultura política distinta, como una nueva alternativa. ¿Y eso qué se refiere? Son actrices en el sentido de que escriben obras de teatro y ellas mismas las llevan a cabo. Ellas las escenifican, ¿no? Están proyectando también para todos aquellos que no sabían leer, que bueno, la cultura oral es sumamente interesante en ese aspecto, pero también están llevando la palabra o el proyecto político de otras formas. Entonces, ahí son fundamentales. Ahora, bueno, ya para cerrar esta parte, doctora Rosario, sí coinciden mucho en ideas, en espacio, juntas están haciendo mítines express, que era ir de una ciudad a otra, hablando de este proyecto político por todos los Estados Unidos, recaudando dinero para llevarlo al periódico. Entonces, están juntas todas estas mujeres. Sí va a haber discusiones entre ellas, pero va a ser referente a quién maneja el periódico, ¿no? ¿Quién va a ser la figura que va a llevar a cabo la representación del partido mientras los Flores Magón están encarcelados? Y curiosamente la dirección se le ofrece a una mujer. Francisca J. Mendoza es la que a quien se le ofrece la dirección de ese periódico. Digo curiosamente porque están los Flores Magón detrás, son una figura sumamente fuerte. ¿De qué calibre también debió haber sido Francisca J. Mendoza para que se le ofreciera la dirección de un periódico tan importante dentro de ese imaginario anarquista de esa época? Entonces, sí, en ese papel están jugando, coinciden, repito, en temáticas, en trabajo, en político, en proyectos, están ahí convergiendo. Ahora bien, sí, déjenme, a Javier, sí, hablabas acerca de los seudónimos masculinos. Aquí yo encontré, de hecho ya lo mencionaba, todo lo contrario, ¿no? Hombres escribiendo con el nombre de una mujer. El más representativo, lo acabo de mencionar, es justo Enrique Flores Magón, que firma bajo el nombre de Rosa Méndez. Esto de primer momento me impactó demasiado porque no es como lo común, ¿no? Porque además, porque también a partir del trabajo que está haciendo Enrique, veo que hay otro sector de la población femenina que se va a sumar a ese proyecto político. O sea, Enrique Flores Magón tiene sumamente claro que la mujer, al ser una parte fundamental, que se les olvidaba en ese momento a la mayoría, fundamental de la población, no solamente en México, sino en el mundo, tiene que formar parte de esa lucha. O sea, tiene que contribuir, no solamente cuidando a los niños, no solamente cuidando al marido, no, 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 tiene que tomar las armas y pelear sus propias consignas. Entonces, esa es una cosa maravillosa que vemos que Enrique lo tiene sumamente claro y también, repito, a partir de eso muchas otras mujeres se van sumando. Y eso también me lleva a ver entre la escritura de las mujeres y la escritura del género masculino esas relaciones de poder que se están jugando ahí mismo, ¿no? Vemos cómo buscan nuevas formas de interrelaciones. No nos vayamos tan lejos. ¿Qué sucede con la institución matrimonial? Están pidiendo, están peleando porque el matrimonio como tal desaparezca. Y para eso están proponiendo el amor libre. Es decir, intentan formarse o forjarse en un nuevo tipo de relaciones. Que eso conlleva muchas otras cosas. La mismísima Emma Goldman en su autobiografía decía, es que, híjole, cuando ya lo estoy viviendo en carne propia, cuando los celos se apoderan de mí, es cuando digo, el amor libre no era tan buena idea, ¿no? Y hay que reconocer que tiene ciertas fallas. Entonces, lo que veo yo en esto son las mismas contradicciones, repito, que existen entre sujetos de la época, que no es lo mismo, por supuesto, hablar ahora de amor libre que hace más de 100 años. Entonces, y cómo se van forjando. Y también mencionaban acerca de el encarcelamiento. Resulta ser que Francisco y Madero
es una figura súper interesante porque desde 1905 ya estaba participando con el Partido Liberal Mexicano. Hay una contribución económica que Madero está dando al partido y está diciendo sí, vamos juntos y vamos a derrocar a Porfirio Díaz. Sin embargo, como ustedes saben también, cuando Porfirio Díaz lanza su famosísima entrevista donde dice que acepta que haya partidos políticos, que va a apoyar incluso a algunos candidatos, etc., resulta que hay una separación. Porque en 1908, cuando Francisco I. Madero lanza o da a conocer su partido político, el Partido Liberal Mexicano dice, a ver, espérame, yo ya no estoy peleando por quitar a Porfirio Díaz de una manera electoral. Estoy diciendo que tiene que haber una revolución y tiene que haber un cambio de sistema. Ahí es donde se fractura la relación que va a tener Francisco y Madero con el Partido Liberal Mexicano. Sin embargo, la historiografía o alguna de ellas nos dice que Madero se aprovechó ya del trabajo hecho por el Partido Liberal Mexicano desde 1892. Digo, se conformó como partido en 1905, pero desde el trabajo que hizo antes, se aprovechó y específicamente hablan de varias batallas que se dan en México, donde Madero dice, yo tengo la bandera del Partido Nacional Antirreeleccionista, pero también pertenezco al Liberal Mexicano, ¿no? Entonces, estamos peleando por un mismo proyecto. Pero en varias de esas batallas resulta que Madero mandó asesinar a muchos liberales, ¿no? Que pertenecían al grupo magonista. Y esto abre una confrontación directa entre ambos bandos. Lo sabe también, por supuesto, Moncaliano cuando llega a México, Juan Francisco Moncaliano cuando llega a México, y al saber Madero que hay una relación entre los Moncaliano, una relación declarada desde tiempo atrás por esta rotación o movilización de periódicos, se va en contra de Juan Francisco Moncaliano. ¿No? La idea es sacar del territorio, según, según su idea, sacar del territorio a todos aquellos partidarios de los Magón, porque eso le representan una amenaza directa a la estabilidad de su gobierno. Entonces, por eso es que aprende a Moncaleano y lo manda, de hecho lo manda que se vaya a Cuba primero para después irse a Europa, pero Moncaliano hace su jugada, se va a Cuba y después se va a los Estados Unidos para encontrarse con los Flores Magón. Y en ese sentido, sí, específicamente lo va a ver Blanca de Moncaliano y la va a marcar poderosamente, porque resulta que Blanca zarpa de Cuba para llegar a México, llega a Veracruz y se entera que Moncaliano ha sido exiliado, ha sido corrido del territorio mexicano y dice, ¿ahora qué voy a hacer? No, no tengo ninguna agrupación en México bien establecida porque con toda esta represión y persecución se movilizaron varios, no tengo quien me apoye. Y desde visto, no, desde que se ve que no tiene quien la apoye, pues es obligada prácticamente a tener que dormir, como ella lo describe en varios de sus artículos, obligada a dormir en las calles donde ni siquiera tiene que darle de comer a sus hijos y eso a ella es algo que le pega en lo más profundo, porque vive la experiencia desde el sufrimiento de sus infantes, el propio, pero además ve la desigualdad que hay en México y lo que quiere es llegar entonces a los Estados Unidos, o sea, la impacta completamente. Y es cuando ella declara que hay que acabar con ese maldito, ¿no? Porque así lo menciona, hay que acabar con ese maldito que tanto ha hecho sufrir no solamente a sus hijos, sino al pueblo mexicano en general. Entonces, sí, definitivamente es algo que la marca. Y aquí quería, lo anoté, pero no recuerdo específicamente cuál había sido el comentario. Ya, perdón. Cuando hablaban justo de las imágenes religiosas, ¿no? Que ella juega bastante interesante con eso, pero esto es parte de una cosa que también tiene en los militantes anarquistas y eso se le llama específicamente contrafacción. ¿Qué es la contrafacción? En el caso de, no sé, voy a poner un ejemplo bien interesante. Enrique Flores Magón toma el himno nacional mexicano y le cambia la letra, ¿no? Obreros del mundo unidos en contra de mil cosas, pero se queda con la música. Esto es interesantísimo porque es un elemento, un símbolo que, por ejemplo, en Estados Unidos,
cualquier mexicano de aquella época que hubiera escuchado el himno nacional mexicano se lo sabía perfectamente. O sea, lo identificaba, era un símbolo de identidad que los unía. Pero perfectamente lo que hace Enrique Flores Magón es cambiar la letra, modificar ese símbolo y ese imaginario para enquistar otro tipo de ideas. Y todos esos recursos que ellos están utilizando se les llama contrafacción. Por eso es que es sumamente interesante el trabajo que están haciendo estos sujetos. Digo, medianamente intento dar un contexto general de lo que estaba sucediendo entre la relación de Madero, la persecución que está haciendo en contra de los magonistas, porque así se les conoce en ese momento, de los magonistas en México, pero también en los Estados Unidos, que repito, son constantemente encarcelados. Yo creo que los Flores Magón vivieron como 3 años en libertad durante los 20 que estuvieron en aquel territorio, ¿no? Y son ellas quienes están ahí pugnando por que se cambie ese mismo sistema. Carmen, sí, ya te comentaba, si fueron 4 hijos adoptados, repito, veo las contradicciones mismas de las prácticas, pero también veo bastante interés en ser, ¿cómo decirlo?, consecuente con su discurso, pero también con su práctica. Y me llama mucho la atención, o me recordó bastante a algo que también decía Emma Goldman, cuando le preguntaron, ¿por qué no fuiste madre? Porque mi tiempo lo quiero dedicar a la lucha y no podría andar movilizándome justo, ¿no? Si tengo hijos o tendría que ver por las necesidades de mis hijos y la lucha perdería de mi tiempo y de mi trabajo. En cambio, Blanca digo, no puedo decir que lo amalgama perfectamente, pero intenta, repito, ser consecuente con estas prácticas y este discurso que ella está llevando a cabo. Y sí, hay una relación con el hijo del Aguizote, no específicamente de Blanca, pero sí del Partido Liberal Mexicano. De hecho, los Flores Magón por eso son exiliados en un primer momento por Porfirio Díaz, ¿no? Porque publicaron aquella famosísima fotografía que ustedes pueden encontrar en internet, La Constitución ha muerto, en las oficinas del hijo del Aguizote, que formaba parte de una primera red que ellos establecieron en México de periodistas independientes. Entonces, sí hay muchísima influencia también ahí, pero lo que yo veo específicamente es la transición o la evolución del pensamiento de los magonistas en contraste con los que se quedan de este lado del territorio. Entonces, sí hay relación, pero hay una separación en cuanto al pensamiento. El aumento del tiraje sí tiene que ver con esto que mencionaba, con que Cuba es un enclave toral para que Regeneración llegue al sur, ¿no? A partir de que Regeneración pasa, es legitimada la lucha por los mocalianos, por los cubanos, entonces sí Regeneración ya pasa hasta la Patagonia, ya puede pasar al resto del continente. Y es entonces cuando se aumenta el tiraje, pasamos de 5,000 números que se estaban publicando semanalmente hasta 50,000. O sea, es una cosa impresionante. Y que se puede llegar a hacer esto, repito, gracias a la contribución de la militancia y de los simpatizantes que hay en todo el mundo, no solamente en el continente americano, sino en el resto del mundo. Entonces, por eso me parecía como un poquito, ¿cómo decirlo? Sí importante señalarlo, pero también ponerlo como una provocación, poner esa gráfica como una provocación, ¿no? Cómo es que se sostenían? Que es como una de las cosas que luego no me preguntan y digo, es que es fundamental ver como las suscripciones, cuánto dinero se está mandando, porque es eso lo que lo sostiene. Entonces, no sé si voy respondiendo algunas de las preguntas que me hicieron y no sé si se me pasó alguien por ahí. Ah, ya, sí, perdón. Respecto a si tenía conexiones con otras anarquistas alrededor del mundo, sí, por supuesto, estamos hablando ni más ni menos que Teresa estaba conectada con Teresa Claramunt, una figura fundamental del anarquismo español. O sea, esta mujer incluso llegó a estar presente en la Guerra Civil Española. Entonces, sí es, y en el sur, en Uruguay específicamente con Virginia Woolf, ¿no? Cuando estuvo en este territorio. Entonces, sí es sumamente. Por eso hablaba de que esta mujer está haciendo o está perteneciendo a una red solamente de mujeres anarquistas, que no está en la historiografía. Entonces, sí tiene su propia red
que va paralela a la red con otros o con los militantes masculinos. Pero aquí también tengo que mencionarlo y hay una cosa espantosa que es que en 1916, en enero de 1916, cuando muere Juan Francisco, Blanca desaparece completamente del escenario político. No se vuelve a saber absolutamente nada de ella porque además se cambia el nombre. Recientemente un investigador, Llorel Meléndez Vadillo, que es uno de los investigadores más cercanos a ella, estuvo rastreando a sus hijos y resulta que los encontró. Solamente que sus hijos no quieren saber absolutamente nada que tenga que ver con Blanca de Moncaliano. Habría que indagar ahí un poquito por qué, ¿no? Pero sí es lo poco que se sabe de ella es gracias a lo que dejó escrito y pues las pistas, las pocas pistas que se le han podido seguir. Muy bien. Bueno, creo que ha sido muy interesante. Yo creo que sigue habiendo preguntas. Yo querría leer aquí lo que dejó Ana Laura, que es la primera vez que venía y dice, buenos días, encantada de participar en el seminario. Se me complicó el día con el trabajo y no podré participar hoy como quisiera. Un tema fascinante, sin duda. Mi comentario es este. Sería adecuado mencionar que en esos mismos años la Iglesia también apoya a asociaciones de mujeres más allá de una organización piadosa. Los jesuitas impulsan a las damas católicas un dique ante esa multiplicación de organizaciones y causas feministas y anarquistas. También quisiera comentar si hay reflexiones sobre los machismos que también se daban entre los mismos anarquistas. Hoy tengo que salir. Un gusto y ya me presentaré como se debe en la próxima sesión. Buenas tardes y gracias por la invitación. Y bueno, un poco no sé si alguien quiere preguntar antes de que yo intervenga, ¿no? Pensé que María había levantado la mano. Sí, ¿verdad? María, adelante. Buenas tardes, pero después usted, doctora. Ah, bueno, es que justo yo había pensado al leer el texto, bueno, lo que han señalado que me parece muy importante, el asunto del contexto, ¿no? Pero es un poco también el contexto no solamente de la lucha feminista, del anarquismo, de, de las características que también tiene la lucha anarquista, ¿no? Es decir, mm, un poco, yo había puesto aquí si hay algo que diga qué pensaba o cómo, qué escribía, qué tipo de cosas escribía el marido de Blanca y esto de los hijos, qué había pasado con los hijos, porque siento que en la historia del anarquismo hay pues cosas que también son el lado oscuro de la fuerza, ¿no? Y, y también un poco me da la impresión de que todas estas ideologías tienen una raíz común o un tronco común con la religión. Es decir, son tan acerbas contra la religión porque se constituyen a sí mismas en religión. Es decir, tienes que creer a fe ciega para poder mantener muchas de las cosas. Entiendo que hay una lucha feminista, eh, que hay todo esto, ¿no? Es decir, la parte positiva, no estoy demonizando la lucha, ¿no? Solamente un poco me gustaría saber esto de la contextualización, porque uno se entusiasma con sus temas, uno los ve de una manera a veces muy poco crítica. Justo estoy haciendo una revaloración de mi propio trabajo y encuentro eso, ¿no? Al principio, pues en los temas que trabajaba era pues a ojos cerrados y yo creía bien juntillas, ¿no? Y un poco, ¿cuál es esta postura a lo mejor crítica que tú puedas tener con este propio tema, ¿no? Lo de las imágenes me llamó muchísimo la atención, creo que es un tema muy importante y bueno, tiene que ver con esta cuestión de la educación y la difusión de las ideas y demás, pero bueno, tú usas unas citas de Grusinski. Ella tenía algo, tú has rescatado cómo ella hablaba del uso de las imágenes, eso me gustaría saber. La otra cosa también era lo de los apoyos. Un poco, no sé si entendí mal, pero una de las cosas que tú sostienes es que la presencia de los Moncaleano generó una mayor importancia en regeneración, que logró una mayor difusión o
¿a qué se debió que pudieran tener mayores suscriptores o que se vendiera más o algo? A mí esta cuestión del financiamiento sí creo que valdría la pena saberlo. A lo mejor hay estudios, yo nunca he visto nada, no, o sea, soy totalmente ajena al tema, pero sí me interesaría saber, bueno, cuál es el tipo de organizaciones, sobre todo quiénes militan en el anarquismo y quiénes de esos tienen recursos suficientes como para sufragar, ¿no? Que esto lo vemos en todos los, en todos los movimientos, pero en el anarquismo, bueno, no lo tengo claro con esto de regeneración, sobre todo cuando tú hablas de ese crecimiento que permite llegar hasta la Patagonia, ¿no? Es decir, hay una inyección de dinero, diría yo, muy importante para que el periódico crezca tanto. Yo nunca he sabido, bueno, nunca he leído nada sobre regeneración, excepto lo más cotidiano, por eso mis preguntas a lo mejor son muy elementales, ¿no? Pero bueno, creo que esos son como los temas más importantes que me surgieron a mí. Por lo demás, me parece un personaje de verdad como de película, fuera de serie, creo que está padrísimo y bueno, sí me parece que hay como huecos importantes en esta contextualización que de alguna manera se suplen por como esta opinión o este entusiasmo, este gusto tuyo, esta postura muy positiva tuya, ¿no? Y bueno, pareciera que no hay huecos así, como que no, uno no los identifica, dónde están los puntos flacos, pero por eso me gustaría ver, pues ya tu opinión más allá, una vez terminado el proyecto y demás, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. No sé si alguien más, María, venía. Sí, buenas tardes. Muchísimas gracias. Es un texto que nos acerca, como tú bien lo decías en un principio, ¿no? A estos personajes que han sido, eh, pues, no han sido rescatados por la historiografía, ¿no? Y creo que hay una beta muy grande de oportunidad para comenzar a partir de ellos a indagar en otros personajes, ¿no? Yo me gustó el texto, creo que en esto que comentan de ampliar el contexto, creo que sería muy útil que justamente el anarquía, es que es una mujer muy radical, ¿no? O sea, yo quisiera leer aquí una cosita que dice, las palabras Dios, patria, gobierno y capital desaparecerán para ser reemplazadas por una sola que simboliza el bienestar común y la anarquía, ¿no? Y en otra, sin ser faro, seré tea, incendiar es alumbrar y alumbraremos. O sea, es que es súper radical, ¿no? Sí, justamente ahí va lo del contexto, ¿no? O sea, en comparación con qué, con quiénes, con qué propuestas, ¿no? Que creo que sería como justamente entenderla un poco más en la plenitud, porque el comentario que colocó aquí la doctora eh, eh, sí es importante, ¿no? Hay otras propuestas, ¿no? En donde se están incentivando a acercar a las mujeres, pero son completamente diferentes, ¿no? Yo recientemente bueno, terminando de estudiar a un personaje que tuvo muchas inquietudes, ¿no? Entre ellas, intentó crear una escuela agrícola para mujeres. O sea, entre todos los proyectos que tuvo fue ese, ¿no? Entonces, tiene un folletito por ahí que se llama La Mujer Mexicana. Y en ese folletito muy breve intenta poner bueno, es como, bueno, una escuela agrícola, ¿no? Para mujeres, porque había escuelas agrícolas y hortícolas para hombres, pero este era como, podría pensarse que era novedoso, ¿no? Pero uno lo empieza a leer y es formar a la mujer, ¿no? Para ser buena madre, santa esposa, ¿no? O sea, realmente no cambia, o sea, creo que por eso justamente em, pensarlo, contextualizarlo sí, justamente hay otros procesos, ¿no? Se está pensando en crear estas propuestas de educación para las mujeres, las escuelas normales para mujeres, las escuelas de oficio para mujeres, pero creo que convergen
en esta mujer que sirve a la patria, que crea hijos, que procrea hijos sanos, ¿no? Entonces, si lo vemos en comparación con estas propuestas, como más patrióticas, ¿no? Vemos que justamente es una mujer muy radical, blanca de Moncarleano, ¿no? Ahí va la singularidad, porque claro, había otras propuestas, Violetas de la Nahua, que es una publicación muchísimo antes, pero qué era lo que proponía, ¿no? ¿Qué era de lo que estaba diciendo? O sea, son diferentes, claro, o sea, no vamos a minimizar ninguna, ¿no? Pero justo en ver también estas diferencias, vemos como la radicalidad. Y luego cuando estaba leyendo, este cómo, cómo tiene un disgusto, ¿no? Y lo muestra claramente por Francisco y Madero. Y hay otra mujer que ha sido, que me fascina también mucho su historia, que es esta, Elena Arismendi, ¿no? Que tenía un proyecto de bueno, una vida maravillosa también, que justamente ha quedado opacada por esta historia que tuvo con José Vasconcelos, ¿no? Pero que también escritora, feminista, que tiene una vida propia, ¿no? Pero que lo asociaba mucho con este caso porque ella sí tuvo una cercanía con Francisco y Madero y con su esposa, ¿no? Entonces, como ver también estos personajes que pueden tener como vidas paralelas, ¿no? Pero se distancian por algo. O sea, yo creo que lo que decía Ileana, la doctora Ileana, es bien interesante, ¿no? O sea, de repente creo que cuando tenemos estos tipos de personajes que creemos que son únicos, ¿cómo pueden asociarse con otros? Por mínimo que sea, ¿no? O sea, o diferenciarse por algo, creo que ahí podemos encontrar pues potencializar más, ¿no? Lo que han dejado, su legado, ¿no? Y potenciar también muchísimo más esta radicalidad que tienen, porque para mí, era muy radical en todo lo que dice, ¿no? Podríamos decir, muy adelantada a su tiempo, pero es que justamente también todo lo que se estaba generando, lo que otras mujeres ya estaban haciendo, también la llevó a eso, ¿no? O sea, claro, también toda la red que tú recreas, de mujeres anarquistas con las que ella está dialogando, pero es que ella lo dejó por escrito, ¿no? O sea, creo que esa también es la singularidad que tienen. No todas las mujeres que se adhirieron a esta lucha anarquista tuvieron la posibilidad de dejarla, ¿no? De dejar escrito, dejar las convicciones que tenían. Y a mí, bueno, como en general, como esos comentarios, me parece como que creo que sí, o sea, contextualizarla, ver qué se estaba haciendo, ¿no? Este, pero justamente en todo eso resalta la diferencia. Y en esta cuestión, ya te lo habían comentado, pero lo de la escuela racionalista, ¿no? O sea, me parece como fundamental porque, claro, o sea, esa propuesta que tenía eh, es como una cuestión de formar futuras, a los futuros adeptos, ¿no? Pero qué proponían, ¿no? O sea, cuál era como la forma al interior de organizarse. Creo que también eso sería como muy valioso, exponerlo, pero me gustó mucho tu texto. Solamente agradecer eso y decir que vale la pena como ver en esas diferencias también con otras propuestas que se estaban haciendo también desde el gobierno mexicano, estas iniciativas que se tenían como por encaminar. Susie Porter, ¿no? Que es la que ha también como estudiado como de Los Ángeles del Hogar a oficinistas, que justamente son líneas muy encaminadas a sí incorporemos a la mujer, pero que no se pierda la función, ¿no? Que en ese momento creían central que tenía, que era continuar con su labor patriótica de generar pues ciudadanos sanos, ¿no? O sea, también como que esta parte eugenésica ahí, que justamente proponía como tener ciertas actividades que permitieran, pues sí, tener estas actividades al aire libre, ¿no? O sea, que no tuvieran descendencias raquíticas y ese tipo, ¿no? Entonces, muchísimas gracias.
Muy bien, muchas gracias, María. Olimpia, Eugenio, ¿quién más? Marta, Claudia, ¿alguna otra pregunta? Yo, nada más felicitar a Gabriela, ya había tenido esta es la tercera vez que tengo oportunidad de escuchar y siempre me parece que la forma en que ella explica los temas como que deja muy claro, ¿no? Es decir, me gusta cómo los expone, pero justamente había algunas dudas que me habían surgido cuando estaba haciendo la lectura más, no quiero decirlo como en tono de chisme, pero sí esa parte de repente es inconcebible, ¿no? Esa parte de, bueno, eran sus hijos, no eran sus hijos, y la forma en la que Gabriela expresa en el texto, ¿no? Que Blanca dice que le duele, ¿no? Haber visto a sus hijos, que no son sus hijos, ¿no? Que le duele haberlos visto dormir en el pavimento, ¿no? Es decir, es como un sentimiento materno, ¿no? Que desarrolla esta mujer sin tener pues los hijos, ¿no? Entonces, independientemente de esas como cuestiones que sufre esta mujer, ¿no? Al estar en esta lucha anarquista que como ya Gabriela decía, esta lucha anarquista es inconcebible, ¿no? De alguna manera no se entiende sin la movilidad que ella enfrenta, ¿no? Con estos hijos, siguiendo al marido, ¿no? Que además, por ejemplo, el marido tenía ya allí parte de lo que también la doctora Laura Muñoz señalaba, estos como claroscuros, ¿no? Y relacionados, por ejemplo, con su expulsión de La Habana, ¿no? Que tiene que ver, sí, con este sentimiento o con estas ideas anticlericales, pero que también tiene que ver con algo relacionado a un abuso, ¿no? O incluso de alguna manera se le intenta achacar algún tipo de abuso a los niños con los que estuvo trabajando a través de esta escuela racional e incluso, por ejemplo, derivado de la lectura, me surgió el interés y empecé a buscar por ahí en la Biblioteca Nacional Digital, en algunos periódicos estadounidenses, alguna información, ¿no? Porque a mí me parece que Claudia, que Gabriela ha hecho un trabajo súper importante buscando una mujer que es sumamente escurridiza, ¿no? Entonces yo hice ese pequeño ejercicio de buscarla y es sumamente difícil de rastrearla, ¿no? Salvo algunas menciones muy breves de escritos de ella en Regeneración, que están allí en la Hemeroteca Nacional Digital, pero algunas otras breves referencias en prensa estadounidense, principalmente ubicada en la frontera, y es como difícil rastrearlo, ¿no? Y entonces eso me llevaba a esa parte de, o bueno, me lleva a felicitar a Gabriela, ¿no? Como con estos elementos que de repente salen, ha logrado construir un texto muy bien fundamentado, ¿no? Que sí deja ahí algunos eslabones que a nosotros nos surge dudas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con esta mujer, ¿no? Y yo, de lo último que de repente logré encontrar ahí fue un breve articulito que se llama Solidaridad, que ella señala que está publicado me parece que a ver. Bueno, está publicado en un artículo publicado en Cultura Obrera, ¿no? Pero yo también lo encontré periódico que se llama La Internacional, ¿no? Donde llama justamente a la solidaridad y llama en 1916, justamente con la muerte de Moncaliano, y habla sobre la situación no solamente por ejemplo, de enfermedad, ¿no? O de poca liquidez o nula liquidez económica de Blanca y de sus hijos, y habla también de cómo, por ejemplo, y que yo creo que tal vez eso tiene que ver con que Blanca, a partir de la muerte de Francisco, ya se desaparece, habla sobre cómo, por ejemplo, la gente que la rodeaba de alguna manera, ¿no? La deja como, una vez que muere Francisco, la deja, ¿no? Y como a su suerte, y justamente por eso se llama, ¿no? Solidaridad, este articulito donde llama a que haya aportaciones para que ella consiga ir de Boston, ¿no? Donde están
padeciendo esta situación y se reintegra a Los Ángeles. Y entonces me pareció como que yo dije, bueno, Gabriela sin duda ha hecho un trabajo muy interesante con rescatando esta mujer, ¿no? O bueno, la vida de esta mujer con esta previa información. Otra cuestión que a mí me gustó mucho fue algunas muestras discursivas que pone, pero yo creo que deberían de ser más, Gabriela, porque justamente estas muestras discursivas nos permiten visualizar, ¿no? A la mujer. Por ejemplo, hay en un librito que justamente tú conoces, que es de Gabriela González, no, de Graciela González Phillips, hay allí algún articulitos relacionado con las feministas políticas, ¿no? A las que ella consideraba que no estaban haciendo como un trabajo muy aportativo en pro, ¿no? De la mujer y sus causas y sus luchas, y que creo que está muy interesante y que a lo mejor deberías de agregar algunos fragmentitos porque sí están, por ejemplo, algunos otros escritos de Blanca, pero ese en particular no lo encontré y creo que es muy interesante porque como mencionabas hace un rato, hay una diversidad, ¿no? A pesar de que son mujeres en lucha, hay una diversidad, ¿no? Las anarquistas, las feministas, las magonistas, las anarcofeministas, etcétera. Creo que eso también ayudaría como un poco más a delinear su postura, ¿no? O su posicionamiento. Y una pregunta relacionada por ejemplo, cuando señalas que investigaciones recientes señalan que desistió del apellido Moncaliano y que se cambió el apellido. No sé si volvió al apellido de soltera que tú nos mencionas que tenía, que era Lawson, algo así. Si volvió a ese apellido o dejó atrás esa vida de soltera y esa vida de casada y empezó de cero, ¿no? Y esa parte también que me sorprendió mucho sobre el repudio de los hijos que no eran sus hijos de sangre, y por ejemplo, si tiene que ver justamente pues que ella al final entendió, ¿no? Que si que no eran su responsabilidad y que pues al ya no estar la figura aglutinante de esa familia, que era Francisco, ya no tenía por qué seguir padeciendo, ¿no? Esa cuestión de estar educando, ¿no? Educando pues a niños ajenos prácticamente. Y sería nada más como mis comentarios. Bueno, no sé si alguien más. Eugenio, Marta. Eugenio parece ser. Sí, Eugenio, adelante. Gracias. No, simplemente felicitarla. eh, Sobre todo creo que es de destacarse la redacción del texto. Se me hizo eh, muy interesante su forma de redactar, exponer las ideas y desde luego aprendiendo. Son temas que desde mi disciplina pues evidentemente no estamos enterados de esto. Sin embargo, creo que si hay algo que creo que hay que destacar de este seminario y es precisamente que frente a una historia oficial que trata de estandarizar muchas cosas, creo que se está logrando encontrar como una serie de capas de cómo se configura una sociedad en un momento dado, las profundas contradicciones que existen en esas sociedades y también que de alguna forma se me hace muy importante advertir que ideas que ahora nos parecen muy novedosas y surgidas hace pocas décadas, pues no, sucede que están latentes ahí desde hace más de una centuria y creo que a fin de cuentas esto es muy interesante y muy valioso para entender una realidad como la que vivimos ahora. Simplemente felicitar a Gabriela por su texto, que insisto, me pareció que tiene una redacción, en lo personal me gustó mucho su forma de redactar y desde luego la profundidad de la investigación que pues ahora con lo que se ha comentado, pues me doy cuenta de que es un tema que tiene mucho por explorar y que tiene mucho de lo cual podemos aprender. Sería todo, muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más para cerrar?
¿Nadie más se anima? Bueno, entonces, Gabriela, por favor. Sí, nuevamente agradezco sus comentarios y preguntas. Híjole, quisiera regresarme porque me encontré un comentario que dejé hasta abajo de Ileana. Ella me preguntaba acerca de si tuvo Blanca alguna relación con el primer Congreso Feminista. No, no tuvo absolutamente nada que ver. El primer Congreso Feminista que se llevó a cabo en Yucatán en 1916 y ella ya para esa fecha ya ni siquiera sabíamos dónde estaba. Y me lleva también a lo que me comentaba la doctora Olimpia acerca de si, bueno, qué sucede, ¿no? Su apellido lo retoma, cambia completamente su nombre, desaparece como si no hubiera existido nada, nada de ella, en épocas anteriores. No sabemos absolutamente nada más, con excepción, repito, Llorel Meléndez, justamente tuve la oportunidad de hablar con él hace poco y llegábamos a la conclusión de que, bueno, primero sí se llevó a sus hijos, siguió cargando con las cuatro criaturas hasta el final de sus días, pero llegamos a la conclusión un poquito, o más una hipótesis, de que quizás por las mismas contradicciones que vivieron estos niños durante la lucha, lo que eso implica, la persecución, el hambre, lo que sea, prefirieron romper completamente con estas grandes figuras dentro del anarquismo. No lo sabemos en realidad, lo dejamos al aire, quizás, ojalá en algún momento se pueda establecer otro tipo de comunicación con ellos, pero no, no hay mayor información. Eh, Radicales en comparación con que, híjole, eso es buenísimo, ¿no? Eso, digo, discúlpenme, me delata un poquito la pasión por el tema de Ujú, aceptarlo, pero me parece que radicales en el contexto, habría que decir que no están nombrando la lucha de las mujeres de color. Eso ujú. ya de entrada, híjole, y tenían afrodescendientes dentro de sus simpatizantes y dentro de sus dirigentes. Entonces, eso hay que subrayarlo. Eh, Radicales en comparación, podría decir, con las sufragistas, incluso con las mismas católicas de la época, ¿no? Esas ni las nombro porque ya generalmente sabemos más o menos de qué lado va, ¿no? Pero específicamente con las sufragistas y con las socialistas, que sí hay como una tendencia sumamente de ellas a diferenciarse de esas otras agrupaciones, porque lo decía hace unos minutos, porque las sufragistas están hablando de derechos o de cosas que ellas ni siquiera imaginan, porque no las tienen y no aspiran a tenerlas. Ellas aspiran a una vida digna, ¿no? Con un salario digno, con una jornada de 8 horas, no de 14, cosa que está diametralmente opuesto a lo que las sufragistas están viviendo. Son realidades materiales completamente disímiles y por eso dicen, "No, esa no es una lucha, ¿no? La de nosotras sí, porque nosotras somos explotadas." O bien, como decía Angela Davis, donde ustedes encuentran la opresión, nosotras encontramos la libertad, ¿no? Que eso es algo sumamente interesante. Por eso decía, sí radicales en comparación con las sufragistas y con las socialistas, pero no con la lucha de las mujeres de color, ¿no? Que esas sí ya traen otro rollo muchísimo más pesado, hablando de raza, clase y género, esta cosa que es la interseccionalidad, que ellas no están tomando todavía en consideración porque ahí pareciera que hay una ruptura con las mujeres de color. Es decir, somos obreras, pero no nos metemos a la cuestión de raza, ¿no? Ahí todavía no han logrado cruzar esa línea. Entonces, por eso las diferenciaba, sí son radicales en comparación con esas otras. Y desde luego que el Estado, sobre todo, mm, cobija o protege de cierta manera agrupaciones de mujeres católicas. Y me llevaron al ejemplo como más representativo, que fueron las azules en España, cuando la Guerra Civil Española. O sea, esta guerra se gana en gran medida por las aportaciones que hacen las mujeres católicas en contra de las anarquistas y de las socialistas. Entonces, por supuesto que históricamente estas mujeres son, vaya, sostenidas de una manera importante, hablando económicamente, por este tipo de instituciones, ¿no? Y que ellas, que las anarquistas, no tienen en absoluto. O sea, ellas están viendo cómo sacan dineritos, sí, para mantenerse, pero también para estar publicando constantemente. Y de aquí me brinco un poquito a cómo funcionaban esas escuelas racionalistas. El ejemplo más cercano que tengo es la Casa del Obrero Internacional,
donde justamente Blanca de Moncaleano fue partícipe junto con algunos otros mexicanos. Y ella en específico era una de las profesoras que daba lógica y daba idiomas, me parece, si no mal recuerdo en ese momento. ¿Cómo funcionaban? Básicamente lo que se hacía en ese contexto era arrendar grandes edificios, lo más grande que se pudiera, porque la idea es que los hijos de los obreros se quedaran a dormir ahí, se les diera la alimentación, la educación, es decir, que el obrero se despreocupara completamente por cubrir las necesidades básicas de sus hijos. Y es en ese sentido que si consideramos que tenían militantes de distintos sectores, también había médicos. Ellos se empleaban como médicos, por ejemplo, en la Casa del Obrero Internacional, sin cobrar absolutamente un solo centavo por el ejercicio de, no sé, de dar consultas. Incluso muchos otros por ser profesores. Jamás se les cobraba, perdón, se les pagaba un solo quinto. Con esta conciencia o con este discurso de tenemos que colaborar para seguir forjando una sociedad nueva, ¿no? Entonces, lo único que se les daba era el hospedaje y la comida, que salía también de la venta de estos periódicos, de ir a las plazas a estar hablando acerca de lo que querían hacer y de las contribuciones que los mismos obreros quisieran dar. Entonces, básicamente se manejaban o se sostenían del pueblo mismo. Y creo que luego se me pasan las preguntas. ¿A qué tipo de militantes? Vaya, esta tercera época de regeneración tiene una particularidad. En las épocas anteriores, que fueron tres, antes de 1910, estamos hablando de, o estamos viendo un discurso matizado. Incluso, a ver, ¿cómo que anarquistas si forman parte de un partido? ¿No? O sea, Partido Liberal Mexicano y son anarquistas. Ahí de entrada ya pareciera que hay una contradicción, que no podría ser un partido anarquista, porque es una de las cosas de las que están en contra de la forja de estos partidos, de líderes. Vaya, lo que están haciendo ellos es jugar un poco con ese discurso. Nos sirve de primer momento manejarnos como un partido liberal, porque en primera instancia nacieron como una agrupación liberal, para atraer justamente el apoyo de todos aquellos que en un primer momento eran los radicales en México, ¿no? Los liberales que estaban en contra de Porfirio Díaz. Pero, repito, veo como la evolución de su pensamiento y por lo tanto de sus prácticas. ¿Por qué ya no se dejan o por qué no dejan el mote de partido? Porque les sigue funcionando y ha sido una de las cosas por las que se les reconoce internacionalmente. Ojo, si bien es una de las cosas por las que se les reconoce, también es otra de las cosas por las que se les critica. Justo por esto que les acabo de mencionar, como que son anarquistas si hay un partido detrás de eso, no tiene congruencia. Entonces se desató internacionalmente toda una discusión acerca de si eran o no anarquistas, si eran unos impostores, si solamente le estaban sacando dinero al pueblo. Entonces, a partir de que vemos, ya una vez que ellos se declaran anarquistas en 1911, solamente tienen el apoyo de obreros, de mineros, de campesinos, curiosamente. Y cómo resulta o cómo lo veo, tienen unos pequeños apartados estos periódicos fabulosos, porque eso es lo que me dio echar a andar mi imaginación y la investigación, donde me están dando los suscriptores, que cuadra perfectamente, es sacar centavo por centavo que se está enviando y los nombres de cada uno de los suscriptores, porque además nos dicen en esas pequeñas referencias a qué se dedican. Y curiosamente, por eso recalco de que son campesinos, obreros y mineros. Y en el caso de las mujeres hay como apartados tan desgarradores hasta cierto punto, donde las mujeres están diciendo, le quité la comida del día a mis hijos por mandarla al periódico para que continúen con la lucha. O sea, es una cosa preciosa. Digo, ahí entra otra cosa que también me mencionaban, cómo tener una postura crítica, ¿no? ¿Cómo sé yo que esto fue real? Bueno, de parte de los suscriptores, tengo la fortuna de poder contrastar en otros periódicos. Por ejemplo, en la protesta de Argentina.
Lo que me estaba diciendo Regeneración, que le llegó desde Argentina a los Estados Unidos, lo está publicando Argentina en esa misma sección. Tales y tales personas desde Buenos Aires enviaron tanto dinero y es lo mismo que me está publicando Regeneración. En ese sentido veo que hay cierta veracidad en los datos que me está dando el periódico. Pero no solamente eso, digo, sí tienen sus cuestiones sumamente que sí híjole, porque no es una pregunta que no me hayan hecho ya, que sí me llega, ¿no? ¿Cómo los podemos ver de forma crítica? Son sumamente machistas, eso es una realidad. Y lo veo en cuanto a que las pugnas que se dan dentro de esta misma agrupación, lo primero que atacan es el trabajo de las mujeres, ¿no? En lugar de, o cómo lo ubico. El ejemplo de Juana Gutiérrez de Mendoza, Juana Belén, ¿qué sucede con ella? Lo primero que se hace para desprestigiar su trabajo periodístico y político es decir que es lesbiana. Se elimina completamente todo lo que Juana hizo dentro del partido con esta idea de que es lesbiana y como es lesbiana, nada de lo que hizo vale, porque ser lesbiana es un pecado, no lo dicen así, ¿verdad? Pero es una cosa aberrante. Incluso lo dice también Emma Goldman cuando le dicen, oye, estás defendiendo a los homosexuales. De por sí a los anarquistas nos ven como una aberración en la lucha y tú encima te metes a defender a los homosexuales, pues no, imagínate. Entonces era como una forma de desprestigiar el trabajo de estas mujeres. No solamente se da con Juana, sino con la misma María Talavera que ya mencionaba la doctora Rosario. Resulta que va a haber, al final de 1918, va a haber una ruptura entre los hermanos Magón, que es lo primero que ataca Enrique Flores Magón, a María Talavera, la pareja sentimental de Ricardo Flores Magón. ¿Qué es lo que dice acerca de María Talavera? Perdón, con el perdón de la palabra, es una puta, ¿no? Porque no se casó. Oye, espérame, ¿no estabas hablando de la abolición de la institución matrimonial? O sea, sí veo muchísimas cosas, repito, este machismo, que creo también que es consecuencia del mismo contexto en el que ellos se movieron, porque si bien intentaban romper con muchísimas de estas formas de interrelación o relaciones de poder entre el género, seguían cargando con ellas de cierta manera, ¿no? Entonces, sí, ese tipo de cosas, perdón, ahora recuerdo, acerca de Juan Francisco Moncaliano, que ya decía Olimpia, otra cosa fundamental, ¿no? Sí es cierto, en Cuba fue sumamente señalado porque se le acusó de abusar sexualmente de sus estudiantes mujeres. ¿Qué hizo Blanca? Mantenerse completamente al margen de la discusión. Ella jamás se posicionó ni dijo no es cierto, si es cierto, se mantuvo al margen y se dedicó a hablar exclusivamente del anarquismo sin abordar ese tema. O sea, sí hay como mucha paradoja, intentan ser coherentes entre lo que están diciendo y su práctica, sin embargo, repito, las contradicciones mismas de su contexto las alcanzan y los alcanzan, por supuesto. Pero me parece que no dejan de ser sumamente avanzadas para la época, relevantes y un paro como ellas mismas se mencionaban en algún momento. Bien, quiero leer lo que dejó Janiel. Dice, buenas tardes a todos y todas. Agradezco enormemente la oportunidad de haber ingresado al seminario. Sin duda es un excelente espacio de intercambio académico. Por motivos ajenos a mi control, tengo que retirarme, no sin antes felicitar a Gabriela por su trabajo. La próxima sesión me tocará participar, por lo que les agradezco de antemano a todas y todas. Excelente día. Bueno, no sé si hay algún comentario más. ¿Alguien quiere añadir algo? No, para nada, ya estamos cerrando el seminario, ¿sí? Bueno, pues queremos agradecer a Gabriela su participación. Sin duda, un tema muy interesante, muy defendido apasionadamente por ella y que evidentemente pues sí, rompe con ciertos parámetros que se han manejado en la historiografía y que
por más que los alcance su contexto o que gracias a su contexto vale la pena destacar, pues sí están rompiendo como con las ideas se han ido sucediendo y visibilizan luchas, personajes, acciones, etcétera, temas que estaban ahí, que no estaban siendo posicionados como deberían ser para el conocimiento de nuestra sociedad, que finalmente es eso para lo que estudiamos historia, para entendernos en la actualidad, ¿no? Entonces, bueno, pues los Sí, invitamos muchas gracias. a la próxima sesión que le toca a Janiel. No sé si hay algún comentario más. Rosario, Claudia. No, no, solamente agradecer y felicitar a Gabriela por su trabajo. Creo que ella tiene otras mujeres también Mm, que pudiera presentar, exponer sus aportaciones, ¿sí? ujú, muy bien. Muy bien, Bueno, Gabriela. Hasta luego. Claudia, ¿algo más? No, muchas gracias. Nada más, igual agradecerle a Gabriela por la invitación, por compartirnos el texto y agradecer a todos los integrantes que nos han estado enviando respuestas. Todavía, recordarles que todavía nos faltan algunos, los seguimos esperando. Nada más. Ok, muy bien. Gracias, Pues muy bien, muchas gracias Claudia. a todos. Nos vemos.